1, 2, 3, pa. Ahí está, estamos en vivo. Bueno, le damos gracias a Dios otra vez por la oportunidad que Dios nos da. Dios nos regala de poder servirle a Dios y poder compartir su palabra. Quien te saluda, el pastor Javier Nogueras, de la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor, aquí en el partido de Hurlingham. Así que le damos gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos da, nos brinda de poder compartir su palabra. Así que, ya que estás ahí, te pido 2 minutos para que en este día podamos orar y poder darle a Dios toda la honra, toda la gloria. Gracias, Padre, te damos por la oportunidad que tú nos das de poder servirte a ti. Gracias por todos los hermanos que se conectan. Gracias porque nos brindas, Señor, tu apoyo en todo momento, en todo lugar. Y así nosotros podemos compartir tu gracia, podemos compartir tu palabra, Señor, que no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Y como venía compartiendo recién, recuerda que estamos en la serie La Fe de Cristo. Y esta serie, La Fe de Cristo, tiene que ver no con una fe que es nuestra, sino con una fe que viene de parte de Dios. Y como dije hace unos minutos atrás, yo le quiero dar gracias a Dios por mi pastor Leo y la pastora Yashi, que ellos fueron los que me enseñaron la gracia. Y desde el año 2020, cuando comenzó la pandemia, fue donde empecé a escuchar el Evangelio de la Gracia por medio de la Iglesia Jesús Mi Amor. Y yo me acuerdo que escuchaba las predicaciones por medio de Facebook, por eso que nosotros no dejamos de grabar por medio de Facebook, porque fue la herramienta la cual Dios usó para que nosotros podamos conocer la gracia de Dios. Y de esa manera nosotros conocimos la gracia. Pero nosotros en el día de hoy queremos darle gracias a Dios por todos aquellos de los cuales Dios le dio un don, le dio un talento para que pueda servir y ser útil a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y quiero darle gracias a Dios por la vida de Ailén, que estuvo sirviendo toda esta semana, por la vida de una hermana que es de Venezuela, que hizo unos audios para la radio, y de todos aquellos que ofrendan y que siempre están colaborando para que todo lo que hacemos en la iglesia aquí en Buenos Aires, de alguna que otra manera salga los programas y podamos seguir comunicando la palabra de Dios, que es lo más importante. Y en la clase de hoy tenemos esta enseñanza que tiene que ver con la fe de Cristo. Y la fe de Cristo no es una fe del pastor Javier, no es una fe nuestra, porque por muchos años han manipulado, han cambiado la función de la fe. ¿Cómo es esto, pastor Javier? Claro, han usado la fe para que tú puedas comprar un auto, han usado la fe para que tú puedas comprar una casa, han usado la fe para adquirir cosas que cualquier persona lo podría llegar a comprar con un poquito más de esfuerzo. ¿Me estoy entendiendo? ¿Me estoy explicando? Pero la fe no es para eso, la fe, Dios nos dio la fe para que nosotros podamos creer. Y Dios creyó en nosotros. Dios tuvo fe para con nosotros. ¿Qué quiere decir, pastor Javier? Que Dios tuvo fe en nosotros, porque Dios te mira justo, Dios te mira limpio, Dios te mira sin mancha. Dios no mira tus defectos, Dios no mira tus errores, Dios no mira todo el tiempo para caerte encima. Dios no está mirando lo malo que tú hiciste o dejaste de hacer, sino que Dios mira el don, el talento que Dios puso en ti cuando fuiste creado. Entonces,
¿En qué momento Dios tuvo fe en nosotros? Como dice en el libro de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para morir, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces Dios tuvo fe para con nosotros, porque si no, Él no iba a mandar a su Hijo. ¿Quién va a mandar a su Hijo para morir por alguien? No creo que alguien mande a su Hijo a morir por alguien. Solamente eso lo pudo hacer Dios. Y lo hizo para que nosotros tengamos la fe de Cristo. Entonces Dios, cuando te mira a ti, me mira a mí, Dios te ve justo, limpio, sin mancha, como si nunca hubieses cometido ningún error. Y esa es la fe de Cristo, esa es la fe de Dios. Dios te mira con buenos ojos. Dios te mira para qué fuiste creado. Dios te mira para qué eres bueno. Dios te mira y sabe de qué estás hecho. Dios es tu creador. Dios es tu dueño. Dios es nuestro ayudador en todo momento y en todo lugar. Y quiero entrar en la enseñanza, pero como dije antes, primeramente quiero ser agradecido con todos aquellos que de alguna manera, mira, hasta en lo más pequeño, le sirven a Dios. Muchas veces, hasta la hermana Estela, con su enfermedad y todo, hace unos pancitos y lo envía a las hermanas que están en Moreno. De la misma manera, las hermanas que están en Moreno siempre nos preparan una comida o algo cada vez que vamos. Como decía la hermana Vane Gómez, ¿no? Los otros días dice, pastor, yo cuando pueda voy a mandar mi apoyo, mi ofrenda. Y entonces le expliqué que para nosotros no es una carga, sino que lo hacemos por amor, ¿no? Y entonces cada uno lo que hace, lo hace por amor. Lo que hace, lo hace porque de alguna manera somos agradecidos para con Dios. Y esa fe se activa en nosotros, podemos decir, para que nosotros podamos caminar en fe. Porque muchas veces hay circunstancias difíciles, claro que sí. Muchas veces hay problemas, hay situaciones adversas, y es cuando tú no tienes ánimo, cuando tú no tienes ganas, cuando no quieres volver a empezar. Y hoy traje esta palabra que está en el libro, acompáñame al libro de Lucas, capítulo 5. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón y dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Acá Pedro, que era Simón, en ese momento le dice, Señor, toda la noche hemos trabajado. Esa palabra trabajo tiene que ver con en lo que tú te dedicas, en lo que tú eres bueno. Y acá vemos a Pedro en una situación cansado, en una situación difícil, en donde él le dice, Señor, toda la noche hemos estado trabajando. Y el trabajo tiene que ver con algo privado que tú haces y que nadie te ve. El trabajo tiene que ver con algo como David cuando cuidaba las ovejas y nadie sabía que él estaba ahí trabajando.
el trabajo es una parte privada. Tú puedes trabajar con una computadora hoy en día, con un celular, y estás trabajando. Entonces el trabajo es algo privado, es algo que a ti te lleva tiempo, que tú te dedicas a eso. Y nadie lo ve, solamente Dios. Entonces Dios ve tu trabajo, Dios ve tu esfuerzo, Dios ve tu labor. Quizás no hay nadie que te esté diciendo todo el tiempo, vamos, ten ánimo, todo va a andar bien. Pero Dios está contigo ahí para justamente cuando a ti te va mal. Dios está cuando fundes un negocio, Dios está cuando en el matrimonio no van las cosas bien. Dios está cuando tus amigos se van, Dios está en ese problema difícil, Dios está cuando tienes problema y tienes que contratar un abogado, Dios está cuando los análisis del médico no dan bien, Dios está cuando has trabajado toda la noche y te ha ido mal y nada has pescado. Dios está en esos momentos tan difíciles, hermano querido, que Dios ve tu labor. Dios ve tu labor, Dios ve tu trabajo, Dios ve tu esfuerzo, claro que sí. Y mira lo que dice. Y dice, respondió Simón Pedro y dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y y dice, mas en tu palabra echaré la red. Acá Pedro decía, ok, hay esta situación difícil, pero creeré en tu palabra. Hay esta situación difícil, pero confiaré en tu palabra. ¿En qué estaba poniendo la fe Pedro? En la palabra de Dios, en la palabra. Y esa es la fe de Cristo, esa es la fe del Hijo de Dios. Dice que el Verbo se hizo carne, por lo tanto, Él es la palabra misma. Pero Pedro, fíjate que en esta ocasión, Pedro, que era una persona con mucha experiencia, tenía su barca, tenía redes, tenía, me imagino yo, cañas de pescar, tendría anzuelos, ¿no? A mí que me gusta la pesca, sé que hay que llevar varias cosas cada vez que hay que ir a pescar. Y era un hombre profesional. Y Jesús, yo creo que Jesús no tenía mucha experiencia, pero Pedro creyó en la palabra del Señor. Y vos fijate que Pedro no vio nada nuevo en Jesús. Pedro no vio que Jesús trajo una red moderna o que trajo un celular de último momento, de este tiempo, o que Jesús trajo un dron, ¿no? Para pescar, o trajo alguna estrategia, sino que lo que trajo era la palabra de Dios. Lo que Jesús le trajo a Pedro era la palabra de Dios. Por eso Pedro tenía que confiar solamente en la palabra de Dios. Confió plenamente en la palabra de Dios. Pero vos fíjate, algo que me ha pasado a mí hace muchos años, mucho antes del 2020, seguramente 2017, 2018, yo estuve como 2 o 3 años sin congregarme en un lugar fijo, porque lo que me pasaba a mí era cuando yo iba a un lugar, me encontraba que en ese lugar tenía estrategias para evangelismo, estrategias para ganar almas, tenían los 10 pasos para el éxito, la llave, la clave para el éxito, la llave. Y después había otras iglesias que decían, para recibir la bendición de Dios, tenés que hacer un acto profético y tenés que dar plata. Otros decían, no, tienes que meter en un sobre dinero y hacer un pacto con Dios para recibir la bendición de Dios. Entonces yo decía, ¿quién tiene la verdad? ¿Cómo es esto, Señor?
Después iba a otro lugar y seguían con los rudimentos viejos. Luego iba a otro lugar y había estructuras. ¿Cómo son las estructuras, Pastor Javier? Bueno, te dice, mientras el predicador va predicando, te dice, repita conmigo, levante sus manos, apláudale al Señor. Y entonces todos eran como títeres que iban diciendo lo que el predicador iba manipulando. Entonces yo decía, ¿y cómo es esto? ¿Dónde está lo que somos realmente? Porque la verdad es que todos nos equivocamos, todos fallamos, todos cometemos errores, no somos máquina, no somos gente mecánica solamente, no somos físicos, no somos cuerpo nada más, sino que cometemos errores, claro que sí, fallamos muchas veces trabajamos toda la noche y no vemos resultados, o inviertes en un negocio y te va mal, tienes que cerrar, o apuestas al amor y la pareja te falla. Entonces vivimos en un mundo que está caído y que continuamente hay cosas que son temporales y hay cosas que son momentáneas. Y claro que sí, claro que nos ponemos mal, claro que muchas veces te vas a sentir solo o te sientes solo, te sientes sola o te sientes abandonado o puedes sentir de golpe que estuviste trabajando mucho tiempo sin resultado. Pero Jesús se le acercó a Simón Pedro y le dijo, ahora boga mar adentro y para volver a echar otra vez las redes, para volver otra vez a intentar. Y me imagino yo que estando en el lugar, Jesús les indicó dónde estaban los peces. A la derecha, esa palabra a la derecha pudo haber sido que fueron creados en ese momento, pudo haber sido o una indicación del Espíritu para decirle están en ese lugar, a la derecha. Y dice que cuando tiraron las redes, levantaron gran cantidad de peces. Y fíjate lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Y dice, versículo 7, capítulo 5, versículo 7 del libro de Lucas, dice, y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre que erra, que falla, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dice que dejándolo todo, les siguieron. Y esto es tremendo, ¿no? Porque quizás si vos luchaste por algo tanto tiempo, toda la vida, y después te lo dan, te lo regalan. Imagínate lo que le estaba sucediendo a Pedro para dejar todo lo que por mucho tiempo él luchó y dio todo por basura, dejó todo a un costado, dejaron las barcas y comenzaron a seguir a Cristo. Por eso que la gracia tiene que ver con el favor inmerecido de Dios. La gracia tiene que ver con la fe en el Hijo de Dios. Tiene que ver con esa fe, pero viviendo en nosotros, ahora obrando en nuestra vida, en todo nuestro ser. Y de la misma manera,
que la fe de Cristo obró, ayudó a Pedro por medio de esa palabra que le dijo, vuélvelo a intentar, vuelve a tirar otra vez las redes. Pedro, no te paralices por esta situación, vuélvelo a intentar. Y por medio de la palabra de Dios, tira las redes a la derecha. ¡Wow! Y dice que levantaron gran cantidad de peces. Pero después dice, y dejándolo todo lo siguieron. O sea, sacaron gran cantidad de peces, se volvieron multimillonarios, pero dejaron todo para seguir al Maestro, para seguir a Cristo. Y yo creo que viene un convencimiento tan grande por medio de la gracia de Dios que muchos van a hacer como Pedro, muchos van a dejar todo para seguir a Cristo. Y ese convencimiento solo lo hace el Espíritu Santo de Dios, ese convencimiento solo lo hace la gracia de Dios. Sin manipulación, sin que alguien ande atrás tuyo, sin que alguien vaya a tu casa, esté atrás tuyo llamándote por teléfono, insistiéndote, sin ninguna estrategia, sin ninguna fórmula, sin ninguna estructura. Porque déjame decirte que por muchos años yo he ido a diferentes lugares en donde en algunos lugares estaba el G12, está el apóstol, el pastor, el maestro, el evangelista, y allá lo último viene el discípulo, y no hay manera de llegar a un lugar donde la persona esté lista para predicar la palabra de Dios. Y todo eso son estructuras, todo eso son fórmulas, todo eso son estrategias de hombre. Pero cuando la cosa viene de parte del Espíritu, de parte de la gracia de Dios, va a pasar como le pasó a Pedro, que Pedro dice que dejándolo todo, comenzó a seguir al Señor. Y ese convencimiento solo lo hace la gracia de Dios, sin que nadie vaya a tu casa, te esté persiguiendo, te esté diciendo cómo tenés que hacer las cosas, te esté poniendo reglas, o te esté poniendo ley, o te esté poniendo obligación de que te tenés que levantar a las 5 de la mañana, que tenés que ayunar, que tenés que pactar, que tenés que hacer actos proféticos, si no, no recibís la bendición de Dios. Y todo esto son estructuras, todo esto son manipulación. Como te decía recién, hay lugares en donde le dicen a la gente todo el tiempo, pero es toda la reunión así, repita conmigo, levante sus manos, apláudale al Señor. Y la gente son como títeres que van haciendo todo lo que el predicador va diciendo, pero no hay una fe espontánea, no hay una fe verdadera, no hay una fe genuina en las personas, no hay una fe en donde la persona pueda por él mismo caminar en fe, por él mismo volver a intentarlo, por él mismo volver a hacer, como en el caso de Pedro, volver a intentar, aunque le fue mal en ese momento. Volver a empezar, si eras pastor y dejaste de predicar, volver a pastorear, volver a predicar. Si has dejado de congregarte, volver a escuchar la palabra de Dios. Como te dije, en el año 2020 escuchábamos en la pandemia por medio de Facebook, por medio de las transmisiones, escuchábamos las predicaciones. Por eso yo no soy una persona que anda atrás de la gente para que la gente venga. Yo creo que eso es un convencimiento que lo hace el Espíritu de Dios, y la gente, por ese mismo espíritu de fe, escucha bien, por ese mismo espíritu de fe, la gente va a creer y la gente va a querer servirle a Dios, pero no por algo que yo le imponga como pastor o que alguien le imponga para que la persona sirva o sea obediente o se porte bien, y decirle a la gente que si no obedece no tiene la bendición de Dios, si no pacta o si no hace un acto profético no tiene la bendición de Dios.
decirle todo el tiempo a la gente lo que tiene que hacer en una reunión donde todo tiene que ser espontáneo y aquella persona, claro, el que está acostumbrado a arrodillarse, bueno, que se arrodille, el que quiere adorar parado puede adorar de pie. Nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer, es el Espíritu Santo de Dios que mora dentro tuyo, el que te va a guiar a leer la palabra de Dios, sin que nadie te esté diciendo, mirá, tenés que leer la palabra de Dios, tenés que estudiar. Acá en la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor en Buenos Aires, si bien tocamos temas por temas y muchas veces enseñamos del diezmo, de la ofrenda, del servicio a Dios, pero una vez que ya lo enseñamos, ya está, ya se habló de ese tema. Y vamos a otro tema, hacemos tema por tema, todo en orden. Pero no estamos diciéndole a la gente, mira hermano, usted tiene que dar, porque si usted no da, no es bendecido, si usted no se congrega, si usted no hace, si usted no levanta las manos, ¿me entendés? Tiene que ser algo espontáneo, tiene que ser algo que Dios lo ponga en tu corazón, tiene que ser algo que Dios lo ponga en tu mente, en tu corazón, y que nadie te esté poniendo una estructura, como hacen en muchos lugares, que tienen que ir a un encuentro, a un posencuentro, a un reencuentro, o que tienen que hacer algo para ser aceptos, para ser agradables a Dios. Lugares donde en medio de una reunión parece que están en, no sé, porque están todos vestidos iguales, y si viene alguien nuevo, ¿me entendés?, se siente como fuera de lugar. Parece como que estás en otro lugar, no sé, en otro país. Y nosotros queremos que en la Iglesia de la Gracia Jesús Mi Amor en Buenos Aires la gente pueda venir, congregarse, pero sin una estructura, sin una obligación, sin tener que ponerle carga a la gente, sino que eso sea algo que sea del Espíritu de Dios, que sea algo que Dios ponga en tu corazón, ponga en tu mente. Y claro que sí, Dios te va a volver a dar nuevas ideas, Dios te va a dar de vuelta el ánimo para que vuelvas a intentar, para que vuelvas a echar las redes, para que vuelvas a invertir en un negocio, para que vuelvas a hacer eso en el área en que te ha ido mal, para que lo vuelvas a intentar. Por eso Dios puso la fe en nuestros corazones, Dios puso la fe de Cristo en nosotros, para que nosotros caminemos por medio de esa fe, la fe de Él, y no lo que nosotros podemos hacer. Nosotros no confiamos en nuestros dones, en nuestros talentos. Claro que sí que los tenemos, claro que sí que usted tiene dones, tiene talentos, seguramente es bueno para algo especial, que yo no lo sabré hacer también. Y yo he escuchado, por ejemplo, por medio de la radio, he escuchado esta enseñanza, la fe de Cristo, que lo enseñó la pastora Yashi, y la pastora Yashi lo explica mucho mejor que yo, lo explica más pausado, lo explica muy bien, todo lo que tiene que ver con la fe de Cristo. Pero cuando tú conoces que es la fe de Él, que la gracia es de Él, que la salvación es de Él, nada tiene que ver contigo, nada tiene que ver con lo que tú puedas hacer, nada tiene que ver con tu rendimiento, nada tiene que ver con tu comportamiento o con algo que tú puedas llegar a ganártelo, sino con algo que Él mismo lo ganó, lo compró por y para nosotros. Y eso es lo mismo que enseñaba Pablo. Pablo decía, nosotros no tenemos que hacer como los judíos, que ellos creen que tienen que ganarse la bendición. Nosotros no tenemos que hacer como ellos que todavía están en los rudimentos. Nosotros no tenemos que hacer las cosas por medio de actos proféticos o de actos apostólicos o de estructuras de hombre, sino que nosotros tenemos la fe de Cristo.
Y ahora que tenemos la fe de Cristo, tenemos que hablar todo lo mismo, porque dice, por medio del espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé, por lo cual también hablamos. Y todos hablamos lo mismo. ¿Por qué, Pastor Javier? Porque el idioma del cielo, el idioma de Dios, la sintonía, como cuando tú sintonizas la radio, es la fe. La sintonía de Dios, la frecuencia, es la fe. Por eso que cuando la gente de pronto quiere hacer algo con su fuerza o con estrategia de hombre o por medio de algo que nada tiene que ver con las cosas de Dios, salen las cosas mal o no salen las cosas como nosotros esperamos, no salen las cosas como nosotros pensamos, porque no es lo que Dios diseñó para nosotros. Por eso cuando Jesús le dijo a Pedro, vamos otra vez, que ahora sí vas a pescar. Entonces Pedro dijo, pero Señor, toda la noche hemos trabajado, pero está bien, no tengo que confiar en mí, no tengo que confiar en lo que yo sé, tengo que creer en tu palabra. Y en tu palabra echaremos las redes, en tu palabra echaré las redes. Y dice que pescaron gran cantidad de peces y que las barcas se hundían. Usted puede imaginar eso, que lo que usted está queriendo, que lo que usted está pensando, que lo que usted está anhelando, Dios lo tiene en abundancia, que no hay manera que usted lo pueda guardar. Todo lo que Dios tiene preparado, tiene guardado desde antes de la fundación del mundo. Mire, Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas del cielo, si las puedes contar. Las bendiciones que Dios tiene guardadas para nosotros, para los hijos, no se pueden contar, no se pueden enumerar y no entran en la cabeza del ser humano. Por eso que cuando nosotros intentamos algo, puede ser un negocio, un trabajo, lo que sea, puede ser en el caso del matrimonio, y te salen las cosas mal, no te salen las cosas bien como tú las planeaste, como tú esperabas, no sale todo como está en tu agenda. La gente se frustra y se pone mal, se pone nerviosa, pero ahí es donde nosotros tenemos que aprender a descansar en la palabra de Dios, en la palabra. La fe está en la palabra. Por eso que Pablo decía que al oír la palabra de Dios, nosotros obtenemos la fe de Cristo, ¿no? Así que bueno, se me fue el tiempo en el día de hoy. Hoy cuando comenzamos tuvimos un problema y tuvimos que volver a reiniciar todo. Así que le damos gracias a Dios porque pudimos hacer esta grabación. También lo vas a escuchar por medio de Radio Gracia Masiva online. Y recuerda que estamos todos los sábados a partir de las 12 del mediodía. También salimos por medio de Radio Gracia Masiva y varios pastores de la Gracia ya se han sumado a la programación de la radio. Así que quédate conectado por medio de Facebook a las 10 de la noche, hora de Buenos Aires. Estará nuestro pastor Leo desde la ciudad de Nueva York, que está enseñando también la palabra de gracia. Así que bueno, nos despedimos